Vamos a ir ocupando nuestro lugar para dar inicio a nuestro estudio de la confesión de fe. Un segundo. Bueno, vamos a orar para iniciar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día especial que nos da, Señor, para adorarte, para glorificarte. Y Señor, pues te queremos pedir, Señor, en este momento que tú pues nos ayudes a poder considerar estas doctrinas importantes, Señor, de tu palabra para poder seguir aprendiendo, Señor, seguir teniendo claridad de lo que confesamos, Señor, como iglesia, para que la unidad entre nosotros sea cada vez mayor al tener más claro lo que creemos, Señor, y también aquellos que nos visitan también puedan tener más claridad de qué es lo que se cree aquí como iglesia para que puedan saberlo, Señor, y unirse si así es tu voluntad. Y pues, Señor, gracias por este tiempo de estudio. Rogamos que incluso tú uses este tiempo para nuestro crecimiento, nuestra santificación y para salvación de quien no te conoce. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a nuestra confesión de fe. Hoy nos corresponde el capítulo 26, párrafo número 6. Voy a dar lectura. Dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe y su conducta su obediencia a ese llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Muy bien. Pues, hermanos, hemos ya avanzado en el capítulo 26 de la confesión, y como ustedes lo han visto, el tema que ha estado gobernando este capítulo es el tema de la iglesia. Y hoy particularmente, aunque ya se ha mencionado acerca de la membresía, hoy vamos a enfocarnos en sí en ese tema, en la membresía de la iglesia, y particularmente en qué es lo que define a la membresía de nuestra iglesia local como Iglesia Bautista Reformada. ¿Qué es lo que caracteriza a nuestros miembros aquí en esta iglesia local? Hay tres aspectos que definen a la membresía de nuestra iglesia que se mencionan en este párrafo, y que esos aspectos van a ser los 3 puntos de nuestro estudio. Primero, el aspecto evangélico. Segundo, el aspecto volitivo. Ahorita voy a explicar un poco de qué significa eso.
Y en tercer lugar, el aspecto pactual. Solamente aquí, para dar crédito al doctor Sam Waldron, tomé su bosquejo tal cual de este párrafo. Como él lo comprende, así es como lo estoy bosquejando también. Entonces, primero vamos a hablar del aspecto evangélico, en segundo lugar del aspecto volitivo y en tercer lugar del aspecto pactual. En primer lugar, el aspecto evangélico. Vamos a leer otra vez nuestro párrafo desde un inicio. Dice así: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian y mediante su profesión de fe y su conducta su obediencia a este llamamiento de Cristo. Hasta ahí. Y el texto prueba que vamos a leer aquí, que cita la confesión, es Romanos 1:7. Romanos 1:7. Que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar entonces en este punto del aspecto evangélico de nuestra membresía. ¿Por qué titular a este punto el aspecto evangélico? Bueno, nuestro párrafo nos dice que lo primero que define a la membresía de una iglesia local es que estas personas, los miembros, son santos por su llamamiento. Y obviamente aquí se está refiriendo justamente al llamamiento evangélico, el llamado que se hace cuando se predica el evangelio y se llama a los hombres a arrepentirse y creer. Y se está refiriendo aquí a cómo los miembros son llamados y cómo ellos responden a este llamado. Y también se hace referencia a las vidas de los miembros coherentes con este llamado. Pero todo en este punto tiene que ver con eso, con el llamamiento evangélico. ¿Y qué es lo que queremos expresar con esto? Queridos hermanos, quien entra a nuestra membresía como iglesia local debe ser un creyente, alguien llamado por el Señor. Y como tal debe ser alguien que ha escuchado el evangelio, alguien que cree el evangelio y alguien que vive según esa profesión. Esto quizás suena un poco repetitivo con lo que ya hemos visto, pero es muy importante enfatizarlo. Nosotros como iglesia confesamos en la membresía de creyentes y por eso solo los miembros, solo se pueden admitir miembros creyentes en nuestra iglesia local. Y nuestro texto prueba que menciona la confesión, muestra precisamente esta verdad porque Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Roma, escribiendo esta carta a los creyentes de Roma y se refiere a ellos como amados de Dios y llamados a ser santos, precisamente como personas que han recibido el llamamiento evangélico, que han creído el evangelio y que viven según ese llamamiento. Entonces, ese es nuestro primer punto, el aspecto evangélico de la membresía de nuestra iglesia. En segundo lugar, vamos a ver el aspecto volitivo. Y esta palabra volitivo lo que significa es referente a la voluntad. Es un aspecto que tiene que ver con la voluntad de la persona y nuestra confesión lo expresa de esta forma a partir del número de referencia 12. Ahí en nuestro párrafo dice: y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Y nuestro texto prueba que vamos a citar es Hechos 2,
versículos 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Que dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este punto, hermanos, lo que queremos enfatizar quizás es un poco obvio para nosotros, quizás no suena muy importante, pero sí es muy importante, hermanos, a la luz del contexto histórico en el que nuestra confesión se escribió. Prácticamente lo que quieren enfatizar los autores de esta confesión es el hecho de que alguien se añade a la membresía de una iglesia por voluntad propia. Es un acto de la voluntad el añadirse a la membresía. Es decir, a nadie se le forza a hacerse miembro de nuestra iglesia. A nadie se le impone. Y esto obviamente tiene un contraste con nuestros hermanos presbiterianos. Como ya lo hemos dicho, nosotros amamos a los presbiterianos, aprendemos mucho de ellos y los consideramos grandes hermanos, y hay grandes teólogos en toda la historia que son presbiterianos y hoy en día, pero creemos que ellos se equivocan en el hecho de que ellos añaden miembros a la iglesia sin el consentimiento de su voluntad. Es decir, los presbiterianos añaden a la membresía a los creyentes y a los hijos de los creyentes automáticamente por ser sus hijos. Y esto obviamente es contra la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque no se les pregunta a los bebés, ¿verdad?, si quieren ingresar a la membresía, si quieren comprometerse con este cuerpo local de Cristo, sino inmediatamente por ser hijos de alguien que cree el Evangelio, se añade a la iglesia local. Entonces nosotros como Iglesia Bautista Reformada decimos, no, aquí en nuestra iglesia nosotros vamos a admitir solo a aquellos que quieren ser miembros y que creen el Evangelio y tienen una vida consistente. Pero se requiere forzosamente ese anhelo y ese deseo personal de ingresar a la membresía. Y obviamente nuestro texto prueba no dice esto literalmente, el texto que leímos de Hechos 2, pero claro que se implica en nuestro texto, porque se habla de que los creyentes aquí reciben la palabra, son bautizados y entonces se añaden, dice ahí el texto, que se añaden a la iglesia. Entonces, claramente se ve que estas personas no están haciendo algo que se les impone, algo contrario a su voluntad, sino que ellos escuchan el Evangelio, se arrepienten, creen por gracia de Dios y son añadidos entonces a la iglesia. No hay un proceso como automático por el cual se añaden sin que ellos lo quieran. Entonces, esa es la segunda cosa que nosotros como iglesia confesamos. Los miembros de nuestra iglesia deben querer ser miembros de la iglesia. No es algo que nosotros forzamos a nadie a hacer. Y tercer punto que vamos a estar considerando esta mañana es el aspecto pactual o de pacto de la membresía de nuestra iglesia. Y aquí vamos a leer en nuestro párrafo, en la segunda sección del párrafo, dice un poco más adelante del numerito 12, dice, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios. Es importante notar aquí, hermanos, que nuestro texto no solamente nos dice, nuestro párrafo, no solo nos dice que los creyentes quieren añadirse a la iglesia, sino usa un lenguaje de darse a sí mismos al Señor y mutuamente.
Y miren cómo lo dice el texto prueba, 2 Corintios 9:13. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 13. Es el texto que está citando aquí la confesión. Dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La palabra interesante a notar aquí es la palabra liberalidad que menciona Pablo en este texto. Esa palabra se podría traducir también generosidad. Y el punto aquí a resaltar, el punto que los autores de la confesión creo yo que quieren enfatizar, es que este acto por el cual una persona se añade a la membresía de la iglesia no es un acto frío y no es un acto insensible y que no repercuta en la vida de una persona, sino como lo dice el párrafo, cuando alguien se añade a la membresía, se da a sí mismo, al Señor y a los demás. Como lo menciona Pablo aquí en Corintios, se da con liberalidad, con generosidad a los hermanos. Entonces, el doctor Sam Waldron le llama a este aspecto un aspecto pactual o de pacto, porque aunque no se menciona la palabra pacto en nuestro párrafo, sin embargo, este lenguaje de darse enteramente al Señor y a los demás hermanos en la iglesia, definitivamente tiene un lenguaje donde hay un compromiso fuerte, profundo de darse a los demás. Y por eso se le denomina un aspecto pactual, porque no es una mera decisión, es un compromiso formal y solemne en el cual un miembro se da a los demás y a su Señor. Así que estas son las tres cosas que definen, hermanos, a la membresía de nuestra iglesia local como Iglesia Bautista Reformada. Quien quiere ser miembro de esta iglesia debe cumplir el aspecto evangélico primero, es decir, debe conocer el Evangelio, debe creer el Evangelio y debe tener una vida consistente con el Evangelio. En segundo lugar, debe cumplir el aspecto volitivo de la voluntad, o sea, esta persona debe querer ser miembro, por propia voluntad pedir ser miembro y decidir hacerlo. No es algo que nosotros le vamos a imponer a esa persona, sino es algo que esa persona va a requerir de nosotros. Y en tercer lugar, el aspecto pactual. Quien se añada a la membresía de nuestra iglesia debe entender que añadirse no es nomás un asunto de mero trámite, no es un asunto nada más como, pues no sé, tener la membresía del Sam's Club o el Costco o algo así, ¿no? Es un asunto pactual, es un asunto formal, solemne, que va a cambiar y determinar su vida cristiana, ¿no? Esa persona va a darse al Señor en este contexto y a sus hermanos en este contexto de manera pactual, de manera comprometida, formal y solemne. Entonces, ¿qué podemos aplicar, hermanos, considerando estos tres aspectos de la membresía en nuestra iglesia? Bueno, en primer lugar, nosotros, hermanos, que somos miembros, creo yo que es muy interesante y muy importante que recordemos estos tres aspectos hoy. Creo yo que quizás tenemos claro, los miembros de nuestra iglesia, que pues nosotros como miembros creemos el Evangelio, tenemos una vida consistente, no perfecta, pero sí consistente con el Evangelio. Pero quizás es muy importante hacer énfasis esta mañana en recordar la naturaleza pactual de nuestra membresía. Es decir, que al haber ingresado a nuestra iglesia,
involucró un pacto y lo hicimos. Nosotros firmamos un pacto de membresía, nos comprometimos a algo. Y será muy bueno, hermanos, esta mañana meditar y examinarnos para ver si hemos andado según el pacto que hicimos o no. Creo yo que todos nosotros tenemos que mejorar en muchas cosas, incluyéndome, de nuestra respuesta al pacto que hicimos. Y ese es un buen momento para examinarnos, para corregir el rumbo si nos estamos desviando y si hemos olvidado que nos dimos al Señor y a nosotros mismos cuando nos unimos a esta iglesia local. Así que esa es la primera aplicación para los que somos miembros. Ahora, para quien no es miembro, pero sí es creyente, o sea, no es miembro de nuestra iglesia, pero es alguien que es salvo, tengo la siguiente aplicación. Hermano, si tú no eres miembro de nuestra iglesia, pero sí eres cristiano, lo natural en un creyente es querer añadirse a una iglesia local. Y espero y esperamos que el anhelo de tu corazón sea ese, añadirse a una iglesia. Claro, no tiene que ser forzosamente esta, pero una iglesia genuina de Cristo. Entonces, querido amigo, hermano, tú que no eres miembro de nuestra iglesia, pero sí eres creyente, creo yo que este estudio te puede ayudar mucho a tener claridad de lo que implica ser un miembro. Y si tu anhelo es unirte a nuestra iglesia local, de tener claridad de lo que nosotros esperamos de un miembro que se añade a nuestra iglesia. Nosotros como iglesia local no esperamos a una persona que solo se añada para solamente asistir y de vez en cuando verlo y de vez en cuando no verlo, etc. Lo que como iglesia local esperamos nosotros de un miembro es mucho más que asista, que se dé a sí mismo al Señor y entre nosotros. Y nosotros, de hecho, es a lo que nos comprometemos también cuando añadimos a un miembro. Nos comprometemos a darnos a ese nuevo miembro para ayudarle en su caminar cristiano hasta que el Señor regrese. Entonces, querido hermano, si tú eres salvo y no eres miembro de la iglesia, que este párrafo te ayude a tener bien claro de lo solemne e importante de la decisión que tienes que tomar. Y si tu deseo es añadirte aquí, que sepas lo que implica añadirse a nuestra iglesia, como está aquí en nuestra confesión. Finalmente me quiero dirigir, para concluir, a quien no es miembro y también asimismo no es salvo, o sea, quien no es creyente y no es miembro. Bueno, querido amigo, si tú estás aquí esta mañana y no eres salvo y no eres miembro de nuestra iglesia, sí es importante que tú entiendas el orden de estas cuestiones para que no haya alguna confusión en ti. Lamentablemente, sí llega a suceder que quien no es cristiano, al empezar a asistir a una iglesia, empezar a conocer a los hermanos, empezar incluso a apoyar en algunas cuestiones, sin ser salvo todavía, sí llega a suceder que esa persona se puede confundir un poco y se puede relajar un poco respecto al tema de su salvación. Y queremos aprovechar este momento para decirte que qué bueno que estás aquí, no queremos que dejes de venir, al contrario, si no eres miembro y no eres salvo, nos encanta tenerte entre nosotros, nos encanta verte aquí, nos encanta incluso que nos apoyes si es que apoyas o has apoyado en algo, pero es importante que entiendas que aunque estás aquí y nos conoces y nos saludas y nos llevamos bien, que sepas que lo que te tienes que enfocar es en tu salvación. Como lo vimos, lo primero es el aspecto evangélico de la membresía. Lo primero es oír el evangelio, arrepentirse y creer el evangelio y que haya un fruto consistente con esa profesión. Entonces, querido amigo, quizás tú
si te has distraído de enfocarte en tu salvación por pensar que ya estás cómodo por asistir aquí, por conocernos y todo, queremos decirte que te amamos mucho, queremos que estés aquí, pero no solo queremos que estés aquí externamente, sino anhelamos tu salvación. Y por lo tanto te queremos llamar a arrepentirte y creer en Jesucristo. No solamente asistir a un lugar, no solamente saludar a las personas, no solamente incluso contribuir con alguna cuestión. Lo que queremos es que tú te reconcilies con Dios, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, el Dios que se hizo hombre, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, pagó nuestros pecados en la cruz, resucitó de los muertos y vive para siempre a la diestra de Dios. Ese es el punto de estar aquí, hermanos. Ese es el punto de reunirnos, de congregarnos y de ser una iglesia local. Es en Cristo que estamos congregados y en Cristo por lo que estamos aquí todos los domingos. Así que, querido amigo, si no te has arrepentido y no has creído, hazlo hoy. Y una vez habiéndolo hecho, nos encantaría que te añadieras aquí a la membresía y pudieras ejercer tu profesión de fe, ¿verdad? Aquí con nosotros y crecer entre nosotros. Nos encanta que seas un visitante, pero anhelamos tenerte como hermano. Entonces, esas serían las aplicaciones. Vamos entonces a orar para concluir nuestro estudio. Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio. Gracias te damos, Señor, porque nos permites tener definido, Señor, como iglesia local, este tema pues tan importante. Te rogamos que nosotros los miembros, al escuchar estas cuestiones, podamos, Señor, reafirmar ese compromiso que tenemos como iglesia local. Nos ayude, Señor, a seguirnos dando a ti y a nuestros hermanos, pues libremente, generosamente, como lo leímos. Nos ayude, Señor, a esforzarnos por crecer juntos y por servir a los demás y servirte a ti. Y Señor, te pedimos por aquellos que son salvos y que no son miembros de nuestra iglesia y que no son miembros de ninguna iglesia, te rogamos que tú los dirijas hacia la iglesia que tú quieres para ellos, con esa conciencia de lo que implica añadirse a un cuerpo local. Pedimos que ellos puedan agregarse, Señor, a alguna iglesia y que puedan darse a ti y a los demás como lo hemos aprendido hoy. Y pedimos por los que nos visitan, que no son creyentes y no son miembros, para que pues en estas visitas que ellos hacen aquí, que están entre nosotros, te rogamos que ellos puedan recibir más que solamente los saludos o el aprecio. Te rogamos que ellos puedan conocer verdaderamente a Cristo, para que puedan estar entre nosotros como hermanos y no solamente como visitantes. Anhelamos que todos los que nos congregamos aquí hoy, esta mañana, podamos conocer a Cristo en verdad y que todos podamos ser parte de esta iglesia, Señor, y sobre todo miembros de Cristo. En nombre de Jesús, amén.